Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes en la sesión número 5 del curso Jesús el Cristo. Este curso responde a una necesidad y es la necesidad de ser más cristológicos y poner la cristología a la altura de la eclesiología. Nosotros hemos sido muy buenos eclesiólogos, pero muy malos cristólogos. Y la idea es que nosotros conozcamos a Cristo, que entendamos más profundamente quién es Cristo en realidad. Por eso el curso tiene como nombre Jesús el Cristo. Y el día de hoy corresponde la sesión 5, cuyo título es Jesús el Cristo. En vista de que nosotros somos seguidores de Jesús, pues entonces vamos a estar imitándolo a él, orando, porque Jesús oraba y en su oración él buscaba preparación para cosas importantes. Por ejemplo, cuando él iba a enviar a sus obreros de dos en dos, o más bien cuando los iba a elegir a los 12 discípulos para enviarlos, él oró antes de esa elección. Así que podemos tener una oración ahorita mismo. Oren conmigo, por favor. Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo, por medio de Cristo tu Hijo, nosotros estamos acercándonos a tu presencia. Nosotros reconocemos que usted es Dios, que usted tiene señorío absoluto. Delante tuyo estamos humildemente, Señor. Eh, Nos cuesta mucho entender lo que significa estar en tu presencia, porque eh, hay muchas barreras, pero la más grande barrera es la barrera espiritual, la barrera del pecado, la cual, Señor, ya la quitaste y ahora tenemos una conciencia limpia para hablar contigo, Señor. Gracias porque ahora, por tu gracia, nosotros ya no hay nada que estorbe nuestra comunión contigo. Puedes perfectamente estar oyendo esta oración de acción de gracias por la palabra que nos das y también oración de alabanza, de gloria y honra para usted, Señor, reconociendo que es el Creador, que es el soberano, eterno y glorioso, en cuya presencia es justo que nosotros estemos muy humildemente reconociendo el señorío, reconociendo el imperio que tienes absoluto en toda la creación y sobre nosotros también. Por eso, Señor, estamos acudiendo a ti para que seas tú, Padre, el que te glorifiques por medio de esta sesión que vamos a estar llevando a cabo. Es sesión de aprendizaje, de estudio sobre las señales del reino. Gracias por todos los participantes y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Le pedí a los hermanos de Cuba, Seida. Bueno, yo tengo ahí a Seida, ¿verdad? Pero me imagino que puede estar otra persona ahí. Si podría darnos algunas preguntas que podrían tener ahí, que yo les había adelantado. Así que pueden ya poner cámara, poner micrófono para hacer preguntas que puedan tener sobre el tema de las señales del reino, los milagros de Jesús. Si no nos están escuchando, igual, ¿verdad? Podemos pasar a Ehrlich entonces para recoger un poco las impresiones que puede tener Ehrlich y como para tener como una idea de inicio de la expectativa que podemos estar teniendo acerca de esta sesión de hoy. Ehrlich, ¿estás prestando oído? ¿Qué expectativas Así, tienes, Ehrlich? así es, mi hermano. Pues le voy a decir algo. El material
que nos compartían, pues está, como usted decía, está bastante denso y extenso. Y pude comparar, analizar los tópicos que se estaban tratando con las citas bíblicas que se aportaban. Y es bien interesante todo lo que plantea el material que se nos comparte, sobre todo la perspectiva que a veces nosotros ignoramos los detalles en los cuales se nos presenta el reino y de qué manera se va dando lugar a la construcción en nuestra mente de que estamos precisamente presenciando el reino, desde la llegada de nuestro Señor Jesús en la tierra y su obra ministerial, el ministerio durante 3 años que tuvo, vemos que realmente tiene un impacto fuerte anunciando o ya anticipando lo que nosotros llamamos como el reino de Dios. Y vemos cómo realmente tiene un marcado propósito cada cosa que hacía nuestro Señor Jesús para precisamente dar a entender, dar a conocer la presencia del reino ya entre los hombres. Gracias, Ehrlich. Vamos a pasar ahora entonces a Humberto si tiene algún parecer o tal vez expectativa de esta sesión. Bueno, buenas tardes, hermano. Dios con ustedes. Como bien lo dijo Erlich, el material, bueno, fue voluminoso. Aún así, pues, intenté pergeñarlo. De él puedo decir algunas cosas. Este reino, de hecho, estaba profetizado. Que Juan lo anuncia. Entonces encontramos en Juan prácticamente el reino en ciernes. Con Cristo ya está presente, dejó de estar en ciernes. Cristo le respondió una pregunta a los fariseos y él les dijo, porque el reino de Dios está entre ustedes. Eso está en Lucas 17, 20, 21. Entonces tenemos reino en ciernes, reino presente ya con Cristo y es confirmado en Pentecostés. Y después, este mismo reino va a ser entregado al Padre, según Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, para mí tenemos, hago un resumen, reino en ciernes, Juan el Bautista, reino presente con Cristo, lo confirma el Espíritu Santo y lo va a entregar Cristo al Padre. Jesús y el reino fue el cumplimiento de profecías, eso es indiscutible. Isaías particularmente dice que ese rey, dentro de ese reino, haría señales, prodigios y milagros. Ahora, quizá explicar en una forma sucinta lo que es una señal para mí. Una señal es un signo, una señal es una seña, una señal es una indicación, sin estar recurriendo a términos griegos. Un prodigio es algo extraño que provoca asombro al que lo está viendo. Y un milagro es un poder que demuestra que ese acto no puede ser atribuido a ser humano ninguno, sino solo a Dios. Explicar entonces, o terminar de explicar esta parte de los milagros, después de haber dado una pequeña definición, que los milagros jamás van en contra de la naturaleza como se ha creído o como muchos pueden estar pensando. Porque yo he escuchado a algunos que dicen que el milagro va en contra de la naturaleza. No, los milagros están sobre la naturaleza, que es muy distinto.
No hay en los milagros entonces no hay ninguna violación de ninguna ley natural. Explico. Dios es el creador de la naturaleza. Si Él es el creador de la naturaleza, Él es el dueño de la naturaleza, entonces Él puede actuar por encima de ella para realizar cualquier milagro. Y en eso manifiesta, por supuesto, su poder y su autoridad como el creador de todo. De ahí se explica, por ejemplo, de que Jesús caminó sobre el agua y no se hundió. ¿Cómo se iba a hundir si Él es Dios y si Él es creador de todo? Entonces ahí no está rompiendo ninguna ley natural que si yo hubiera sido, me hundo. Pero como Él está sobre la naturaleza porque Él la creó, he ahí un milagro de los muchos. El propósito, por supuesto, es demostrar poder. Los milagros de Jesús, entonces, para Él fueron normales porque era el mismo Dios. Entonces, el material habla de señal primero, de prodigio después, creo, si no me equivoco, y de milagro de último. Entonces yo voy a intentar hacerle un cambio. Los milagros de Jesús provocaron asombro, es decir, provocaron prodigio en quien los vio. Y esto sirvió como señal de que Él era el Hijo de Dios. El tema, volviendo al tema del reino, el tema del reino entonces fue un tema recurrente en todo el ministerio de Jesús. Fue tan recurrente este tema del reino que Jesús, después de haber resucitado, tuvo que hacerles un repaso a los 12 durante los 40 días después de su resurrección. Y aún así, no lo entendieron porque le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dándole a entender que necesitaban un reinado como el de Salomón o como el de Saúl o como el de David. Y el Señor le respondió, a ustedes no les tocan estos asuntos. El asunto de ustedes es, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Este es un resumen que, hermano, que yo pude haber hecho de lo que leí, poniéndole quizás, no sé, mi estilo. Muchas gracias. Perfecto, Humberto. Perfecto, muchas gracias porque eso que has aportado a mí me ayuda mucho porque estamos aquí con el reto de conceptualizar, eh, conceptualizar hechos, conceptualizar asuntos que tienen que ver con Cristo, con Dios, con el Evangelio. Y es muy importante poder manejar ese vocabulario, muy importante poder explicar las cosas, porque nosotros en gran medida debemos ser apologetas, ser capaces de dar, de dar cuenta razonable, haciendo uso de la razón, dar cuenta de las cosas de Dios, que son muy difíciles de explicar. Pero Humberto nos ha ayudado con esa conceptualización de prodigio, señal y milagro. Y estamos cayendo en la cuenta entonces que no toda señal es un milagro. Es decir, en realidad los milagros son señales, pero no todas las señales son milagros. Y puedo rescatar eso de lo que dice Humberto. Eh, bueno, entonces para ir entrando en materia, ¿verdad? Me gustaría todavía explorar la posibilidad de que Rolando nos diga algo acerca de las expectativas que tienen o preguntas que haya previas a la sesión. Adelante, Rolando, ¿tienes alguna pregunta de algún participante allí?
Hola hermano, buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, no, de momento estamos recibiendo, ¿no? Lo que ya los hermanos están exponiendo y por supuesto estamos alimentándonos de la experiencia que ellos han vivido en el sentido de lo que han visto sobre el tema. Y en el tono personal, nosotros damos gracias a Dios por este tema tan necesario e importante, considerando como bien decía el hermano Chacón, de que solo Jesús podía hacer en el tiempo en que Dios lo recibió dentro del plan, llegar a nosotros para poderse manifestar como el único Dios entre los hombres. Y la señal era necesaria, por supuesto, en la vida de Jesús, porque ellas permiten confirmar lo que Dios venía a hacer para la redención de toda la humanidad. Si Jesús no hubiese hecho la señal, hubiera sido un poco más difícil que la gente entendiese el propósito de Dios en su Hijo, en enviar a su amado. Por eso era necesaria las señales, para que la gente pudiera entender, fundamentalmente los judíos, que era a quien se le había dado la promesa de la venida de un Mesías, y era necesario que, como bien decía Isaías y otros pasajes del Antiguo Testamento, se cumpliese en la manifestación de los milagros que el Señor hizo. Yo doy gracias a Dios porque realmente era la forma de poder acercarnos más a Dios, y aunque muchos no lo entendieron en su tiempo, al final otros comprendieron tiempo después de que realmente este hombre era el Hijo de Dios. Y los mismos apóstoles que estuvieron con él, aún viendo las señales, todavía dudaban, porque le costaba, ¿no?, el trabajo poder considerar que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado por ellos. Solo que cuando Jesús perdonaba pecados, era donde más le impactaba a ellos, porque era muy complejo, era un hombre, hacer señales y a la vez perdonar pecados. Solo Dios podía tener esa autoridad que Jesús tenía. Y es por eso que nosotros damos gracias por este encuentro con Jesús a través de esta enseñanza que ustedes nos han transmitido, porque nos permite acercarnos más al verdadero Dios que se manifestó al hombre en su tiempo, y por medio de estos estudios confirmamos más el camino que hemos tomado nosotros, el camino que hemos decidido seguir y el camino en que nos va a permitir llegar precisamente hasta la presencia de Dios. Por eso damos gracias a ustedes, primeramente por transmitir este tiempo de estudio, y por maestros que estaban ya diseñados para intervenir, como este caso de Chacón, el caso de Erwich, Calulate, Rocky y demás. Así que gracias, hermano, por todo lo que transmiten a través de este medio, y gracias porque esto nos sirve mucho para nuestra preparación y crecimiento. Rolando, ¿podrías preguntarle a tu grupo si alguno de ellos tiene expectativa, qué espera, qué le gustaría aprender en cuanto al tema de las señales del reino, de las señales que, que acreditan a Jesús como el Cristo? ¿Qué esperan ellos aprender? ¿No me hagan una pregunta sobre el tema? ¿Qué quieren aprender sobre Cristo? ¿Qué expectativa Ahora, hay? sí, sobre cualquier tema, la expectativa de Cristo como tal. Sí, en el caso de... El hermano Alfredo va a hablar. Adelante, hermano. Yo quisiera que explicaran un poquito lo que sucedió con Jesús y el centurión. Me causa una sensación de gozo al ver que el centurión no era judío, y sin embargo a él llegó la bendición de Dios también, y su hijo pudo ser curado. Yo quisiera que su siervo pudo ser curado, perdón. Quisiera que se explicara un poquito más sobre este milagro que hizo Jesús, que no hizo falta que él fuera al lugar donde estaba el cielo, que solamente en la distancia, con la fe de ese centurión, se pudo hacer el milagro. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Bueno, hermano, gracias. Me imagino que estás hablando del centurión que pidió ayuda porque uno de sus siervos estaba enfermo, ¿es correcto? Correcto, correcto. Sí. Muy bien, vamos a llegar eventualmente a ese milagro. Por el momento, entonces, Carlos, hay otro hermano que quisiera intervenir, el hermano Dionisio. adelante, le Mi hermano, buenas escuchamos. tardes. Gracias para todos. Quisiera que hicieran énfasis en los propósitos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo.
a mi modo de ver, marcado en grandes propósitos, ¿no? Señalar, mostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, mostrar su poder, su grandeza y transmitir grandes enseñanzas. Pero bueno, quisiera que ustedes abordaran en este tema si les fuera posible. Gracias por escucharnos, que Dios lo bendiga, hermano. Bueno, ahora que dices eso, me gustaría preguntarles entonces, ¿lograron los milagros? ¿Todos los que vieron los milagros se convencieron de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo? Al verlo, ¿se convencieron todos o hubo respuestas divididas? No, nosotros aquí estamos convencidos todos. Nosotros entendemos bien que los milagros dieron lugar a que realmente por medio de ellos se confirmara que Jesús es el Cristo. ¿Es así o no es así? Amén. No se oye, no se oye. Por fe que están claros realmente. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver si nuestra respuesta es consecuente con la expectativa que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu pretendían que hicieran los milagros? Ahora vamos a verlo, es muy interesante. Pero vamos a comenzar entonces explicando. Vamos a explicar que estamos hablando de señales como señales en el sentido de que es un concepto macro, ¿verdad? Es un concepto macro, señales, concepto macro. Porque el concepto milagros se subordina al concepto señales. Así que voy a compartir algunas diapositivas. Un momento, estoy buscando aquí. Compartir. Aquí está compartir, muy bien, compartir. Y vamos a buscar la pantalla. Es la pantalla 2, la estamos compartiendo. Espero que la puedan ver. Ahí tenemos señalado puntualmente que una señal es un acto público con forma y finalidad cargadas de significado. Ese es el concepto macro. Señales. Y las señales indican que algo sucede en el mundo visible, de tal manera que obliga, número uno, a interpretar qué sentido tiene ese suceso y por esa vía obliga a tomar postura frente a Jesús. Humberto nos hablaba, ¿verdad?, de que los milagros eh, no son perturbaciones del mundo natural, sino que son sucesos que ocurren sobre el mundo natural. Eh, Dios es el artífice de todo lo que es visible y Él usa el mundo natural, Él usa la naturaleza y hace intervenciones sobre esa naturaleza, hace intervenciones sobrenaturales. Y Cristo, eh, 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 Dios, Dios Hijo, que es Cristo Jesús, Dios Hijo llevó a cabo milagros. Y los milagros que Él llevó a cabo obligan a interpretar el sentido que tienen esos milagros, señales que Él hizo. Es decir, estamos frente a los milagros que Jesús hizo. Es decir, vamos a asumir una posición de persona que por primera vez está dándose cuenta que Jesús en efecto hizo milagros, hizo señales. Esa es una postura muy importante porque nos obliga a tomar una decisión frente a Jesús. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros damos por sentado que Jesús hizo milagros, pero nunca nos hemos cuestionado el hecho de que Él hizo milagros. Nunca nos hemos preguntado desde la perspectiva de un escéptico. Porque la fe verdadera es la fe que parte de plantearse ante uno mismo qué significado tienen esos milagros que Jesús hizo y plantearnos muchas otras preguntas. ¿Cómo sabemos que los hizo?
¿qué evidencias tenemos para nosotros concluir que Jesús en efecto hizo tales milagros? Y si nosotros nos hacemos esa pregunta, entonces vamos a tomar decisiones nuestras propias. Van a ser decisiones maduras, decisiones basadas en un examen que nosotros mismos hemos hecho de la evidencia histórica que hay acerca de los milagros que Cristo Jesús hizo. Y esa fe sí es verdadera, porque es diferente de la fe de la persona que nace dentro de una cultura que lo condiciona a dar por sentado que Jesús hizo milagros, pero nunca se planteó la pregunta a sí mismo: ¿y cómo sé que los hizo? ¿Qué explicación razonable puedo dar de que Jesús en efecto hizo milagros para yo haber tomado la decisión? Así que vamos a ver en la filmina que sigue, vamos a leer el pasaje clave. Dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Humberto, ¿podrías leerlo, por favor, Humberto? Ese pasaje. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Humberto, creo que podrías explicar esa filmina, ¿verdad que sí? ¿Qué te produce esa filmina a vos? Bueno, de hecho, Juan está utilizando hipérbole, ¿verdad? Sí. Pero independientemente de la hipérbole, vámonos de una vez al centro del pasaje que dice que Jesús hizo señales para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces el pasaje se explica por sí solo. Las señales que Jesús hizo fueron para que la gente entendiera y creyera y analizara que Él era el Cristo. El asunto es que necesitamos saber que es Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es Dios mismo, Cristo es JHWH, Cristo es el yo soy, ahí lo dice, coma, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, obvio, haya vida en el nombre de ese Mesías. Muy bien, muy bien. Me gustaría aportar algo acerca de este pasaje que creo que nosotros no lo hemos valorado, pero aquí está diciendo claramente que la decisión de creer que Jesús es el Cristo, idealmente debería ser resultado de haber leído las señales que se escribieron para creer eso. Es decir, nosotros, en la cultura que hemos nacido, en la cultura occidental, nosotros damos por sentado que Jesús es el Cristo. Pero eso que nosotros decimos, cuando decimos que Jesús es el Cristo, no lo estamos diciendo porque hemos hecho examen de la evidencia por medio de señales que él hizo. No hemos hecho examen, no hemos hecho lectura por cuenta propia de las señales que se escribieron con ese propósito, con el propósito de que yo crea eso y que yo me pregunte qué significa creer eso y qué implicaciones tiene creer eso. Porque cuando el apóstol Juan escribe, Juan 20, 30, 31, en ese momento, eh, creer que Jesús es el Cristo era peligroso, era algo que podía acarrear persecución, martirio, y por lo tanto era muy difícil para la gente tomar esa decisión. Y muchos la tomaron sabiendo el riesgo que tenían, porque las señales que estaban, de las cuales ellos estaban siendo testigos y por el testimonio que estaban recibiendo de quienes habían visto las señales, los llevaron a la conclusión de creer que Jesús es el Cristo, aunque eso significara peligro de muerte.
hoy nosotros tenemos otra situación. Nosotros decimos de forma muy fácil que Jesús es el Cristo, pero no nos estamos dando cuenta de las implicaciones que debería tener eso, incluso hoy, porque hoy mucha gente afirma que Jesús es el Cristo también, y hay mucha gente que ya está surgiendo una corriente contraria a Cristo en estos tiempos. Entonces, nosotros necesitamos replantearnos el significado de esa expresión. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero ¿qué significado tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Como prueba de que nosotros no estamos conscientes de lo que eso significa, entonces por eso puede ser que nosotros no estemos experimentando, como dice ahí, vida en su nombre. Es decir, no estamos teniendo la experiencia de vivir esa vida en el nombre de Cristo que Él espera que sea una vida abundante, una vida plena, una vida de profundo significado, una vida en la cual quien realmente está reinando es Él mismo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Si no es así, entonces es porque no hemos entendido las implicaciones que tiene la expresión creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso aquí en esta filmina tenemos claramente, tenemos allí, ¿verdad? Esas dos afirmaciones, que los milagros son señales cuyo fin es mostrar quién es Jesús. Y quienes las toman en cuenta, ya sea por haber visto las señales en aquel tiempo los que las vieron, o por dar credibilidad a los testigos de esas señales, que somos nosotros los que estamos decidiendo cuán creíbles son los testimonios. Y si nosotros decidimos que los testimonios son creíbles, que merecen que yo le dé crédito a lo que ellos están afirmando que vieron, entonces yo voy a tomar una decisión. O acepto a Cristo como, acepto a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, lo declaro, lo confieso, aún frente a los riesgos que eso implica, o lo rechazo. O lo rechazo, que serían las dos decisiones más consecuentes que se pueden tomar. ¿Algún comentario a estas alturas? Sí, hermano, Después si de, me lo sí, permite. adelante, Arlich. Sí, desde luego, este pasaje de la Escritura, como todos conocemos, que es conocido como el propósito por el cual el escritor, en este caso Juan, escribe el libro, vemos que hace una conexión entre el hecho de reconocer a Jesús con tener vida, desde luego. Y vamos a ver cómo dice, ¿y para qué creyendo? O sea, es un presente continuo, un participio, una terminación en donde dice que haciendo esta acción y permaneciendo en ella es donde se tiene vida. O sea, que el objetivo de las señales es creer en Jesús y ahí en ese acto, en esa constancia del acto de creer como tal en Jesús, alcanzamos vida. No está desprendida la idea, aunque sin lugar a dudas, nosotros sabemos y conocemos que el acto de fe requiere constancia y cultivar la fe con, evidentemente, dando muestra de esa fe. Pero es interesante cómo aquí lo conecta para que creáis que Jesús es el Cristo, esto nos puede dar vida en su nombre. Gracias, Erlich. Gracias, Erlich. Y es muy importante tomar en cuenta también que Jesús es alguien de quien no podemos desentendernos. O sea, es imposible desentendernos de Jesús. A Jesús hay que tomarlo en cuenta, hay que integrarlo, hay que examinar las evidencias que hay históricas, literarias, de lo que Él es y de lo que Él profesó, de lo que Él pretendió ser. Por lo tanto, yo no puedo ir por la vida ignorando quién es Jesús. Y tampoco ir por la vida asumiendo que yo ya tomé una decisión cuando en realidad tal vez no la he tomado con la seriedad que merece. Y una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué significa tener vida en el nombre de Cristo? Repito, ¿qué significa eso? Deberíamos hacernos la pregunta y deberíamos tener una respuesta a esa pregunta.
una respuesta que sea resultado de la vivencia, resultado de la experiencia que estemos viviendo de tener vida en su nombre nosotros. Si nosotros damos respuestas simplistas a esa pregunta, entonces es porque no estamos todavía aterrizando bien la idea de lo que significa tener vida en su nombre. Me gustaría, ¿verdad? Tal vez si podríamos preguntarnos eso ahorita mismo. ¿Alguno se atrevería a darnos una respuesta a esta pregunta? ¿Qué significa tener vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo? ¿Alguien le gustaría hacerlo de Cuba, de los que están por ahí con Rolando? ¿Le gustaría a alguno de ustedes dar una respuesta tentativa? ¿Qué significa? Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, Por hermano. aquí, Disney Segura. Disney, adelante. Bien, para mí significa tener vida, viendo dado el paso de obediencia a través del Evangelio y verme bautizado para perdón de mis pecados y convertirme en hijo de Dios y así a la vez obtener el Espíritu Santo de la promesa de Dios, que es el que nos va a guiar a toda la verdad, que es la que nos lleva para poder lograr nosotros como hijos de Dios alcanzar esa promesa de vida eterna. Y mirando las señales que se hacían en aquellos tiempos, el propósito era para confirmarnos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder, toda autoridad, y así como podemos ver a través de los apóstoles que nos guían a toda la verdad, cuando vemos que en Marcos 16 también nos enseña que Jesús le dijo que antes de partir, ya cuando iba a ascender al cielo, que él iba a acompañarlo con todas esas señales. Y como podemos ver, esas señales se confirmaron cuando Pablo fue en el mar, ellos cayeron en el mar y una serpiente lo mordió. ¿Y Pablo qué hizo? La serpiente no logró hacerle nada. Simplemente vemos ahí que se cumple la palabra que Jesús le había dicho, que iba a morder los serpientes y no iba a pasar nada. Si bebieran cosas mortíferas, tampoco le iba a pasar nada. Es decir, que eso nos confirma a nosotros que tenemos esa esperanza de vida eterna. Es decir, que somos salvos gracias a eso. Hay un hermano más que va a hablar por aquí, hermano. Adelante. hermano. Recuerde la pregunta. Espérate, hermano. Recuerda la pregunta. ¿Qué significa tener vida en el nombre de Cristo? ¿Qué significa? Aquí, bendiciones, hermano. ¿Qué significa tener vida en el nombre de Dios? Hermano Hugo Pérez. No conteste. Habla, te está escuchando. Hermano, para mí tener vida en Jesús significa habernos convertido nosotros a Cristo, porque anteriormente estábamos perdidos en el pecado, pero gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ese sacrificio hizo que nosotros pudiéramos heredar esa promesa que era dado, de que heredemos la vida eterna por ese sacrificio que él hizo, porque el sacrificio que él hizo no fue en vano. Ese sacrificio fue para sacarnos a nosotros de esa corrupción en la que estábamos y gracias a él hoy día tenemos vida en su nombre. Gracias. Gracias, hermano. Por aquí el hermano Dionisio. Adelante, Dionisio. Sí, hermano, estos milagros también nos iban a dar la posibilidad de alcanzar una vida eterna, pero además iban a marcar un propósito definido, iban a confirmar la fe de los discípulos, iban a ayudar a fortalecerlos en la fe a través de los milagros. Lo veo también como un propósito muy seguro, muy importante, porque realmente esto lo iba a ayudar a ellos en muchas cosas. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano, con sus permisos. Adelante, Erlich. Ok, el tema, la pregunta, ¿qué significa tener vida en su nombre? En este caso, en el nombre de Jesús. A mí me gusta relacionarlo con un ejemplo maravilloso y es que nosotros hemos visto o hemos escuchado quizás en películas de la época medieval, venimos en nombre del rey o aquí hablan en nombre de la ley. Y esa frase en nombre de quiere decir bajo la autoridad o por su poder. O sea, es una autoridad superior a la cual se somete quien está usando ese nombre y se mueve bajo la autoridad que le confiere.
Y eso es interesante porque tener vida en el nombre de Jesús es tener vida gracias a su poder y en su poder, pero tiene dos implicaciones al menos. Una, la que evidentemente hemos destacado y la que se refiere el texto, que es vida eterna. Pero hay una que también implica que a veces se pasa por encima de ella y no se aterriza en ello, y es el hecho de comenzar a vivir por Cristo aquí. Y es lo que dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, estoy viviendo en su nombre, estoy siendo un representante vengo en nombre yo soy un enviado, soy un representante de Cristo. Y eso implica, o sea, esta frase implica las dos vertientes, la de la vida eterna, que es evidentemente gracias a su poder, pero también la de la vida presente. Y como toca el tema que estamos tocando, el reino presente está precisamente en que nosotros vivamos en su nombre, seamos representantes porque embajadores somos. Y para eso entonces se nos envió el mundo. Gracias, Ehrlich, y gracias, hermanos de Cuba, y me voy a permitir añadir esto a lo que dijeron ustedes. Otra forma de responder la pregunta. Tener vida en el nombre de Jesús significa que en mi vida quien reina, quien gobierna, quien habla, quien decide es Jesús, no yo. O sea, ya mi vida ya dejó de ser mi vida. O sea, la vida de Carlos Ulate cesó y la vida que estoy viviendo es la vida de él. Es su vida, es vida en su nombre. Yo llevo la vida de él en mí y en mi mente y en mi corazón. eh, Quien piensa, quien habla en mi mente es Cristo. No yo, como el pasaje que citó Ehrlich. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O como dice Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. De modo que tener vida en su nombre no tiene que ver únicamente con que yo tengo vida eterna, sino que tiene que ver con algo más profundo que lo que va a pasar conmigo después que muera. Tiene que ver con la vida que vivo ahora, aquí, en la carne, en la carne. Lo que yo vivo en la carne tiene que ser en el nombre de Cristo, no en el nombre de Carlos Ulate. Como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De manera que aquí lo que estamos hablando es de una implicación, de un resultado que debería producir creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Las personas que dicen que creen que Jesús es el Cristo, dicen que creen, pero no se refleja en su vida, en la forma de vivir su vida, entonces no saben lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Y no lo saben porque no han examinado las señales por cuenta propia, no se han planteado la realidad de las señales, no se han cuestionado eso. Y su decisión de creer no es resultado de un examen que han hecho ellos mismos, sino que es resultado de una herencia, de un condicionamiento cultural. Eso es lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, no sé si quedó más claro qué es lo que estamos tratando de decir ahorita y la importancia de estudiar las señales de Jesús. Bueno. Eh, Vamos entonces a seguir, ¿verdad? Con estas filminas. Vamos a pasar a la siguiente vamos a ver cómo Juan, ¿verdad? Juan evita dos errores opuestos. Es decir, lo que Juan escribió en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, cuando hizo que estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, eso evita dos errores opuestos. Por un lado, el error de los escépticos, el error de los ateos, los que dicen que esas señales no significan nada. Es decir, para ellos los milagros, las señales son cuentos, son trucos. Es decir, a ellos no les importa si Jesús hizo milagros o no. Lo importante es que Jesús era una persona muy buena, de una ética elevada. O podía también tomarse la posición de los
de los fariseos que lo criticaron diciendo que los milagros, que el exorcismo de él era por Belcebú, era expulsa demonios por Belcebú. Entonces, estamos hablando el error de un extremo, el extremo de aquellos que dicen que las señales no dicen nada sobre Jesús. A ellos no les provoca a ellos ver a Jesús como, como lo, nosotros entendemos que Él es, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios. Y luego está el error contrario, que es el que estamos señalando ahorita. El error de los que dan por sentado bueno, que sí, es cierto, ¿verdad? Jesús hizo señales y eso ¿verdad? Lo califica, ¿verdad? O las personas que están en ciertos grupos religiosos y que entonces los líderes de esos grupos hacen pseudo milagros, pseudo señales y son engañados los que están presentes en esos eventos masivos y entonces creen que porque están haciendo señales, aparentes señales, entonces son personas acreditadas, son personas que Dios está dándoles sello de verdaderos, pero Cristo dice que no, ¿verdad? Que a esas personas que creen que por haber hecho milagros en el nombre de Jesús, por haber echado fuera demonios, entonces por eso Cristo, ¿verdad? Los va a recibir. La respuesta que Cristo es: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, ese es el error opuesto, creer que porque alguien hace milagros, entonces ya es aprobado por Dios. Esas dos. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente filmina que ya vimos, verá cómo enfoca cuál es el propósito de los milagros según el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de los milagros según los evangelios sinópticos. Y para eso vamos a leer lo que dice Mateo 12:28, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí estamos entonces concluyendo que según los evangelios sinópticos, las señales muestran que el reino ya está actuando, que no es solo promesa futura, es decir, ya llegó el reino de Dios a ellos en ese momento y por supuesto ya llegó a nosotros también. En este momento ya el reino de Dios llegó. Acuérdense de aquella tensión entre el ya llegó, pero todavía, sí, ya, pero todavía. Es decir, estamos en ese impasse. Y luego la segunda conclusión es que el reino entra en conflicto con el mal, donde Jesús libera, donde Dios vence lo que destruye al ser humano. Y tenemos una lista de las cosas que vencen al ser humano: la opresión, la enfermedad, la impureza, el caso de la lepra, la muerte y la exclusión. Porque Jesús abordó cada uno de esos males que sufre el ser humano con sus milagros. Pasamos ahora a la siguiente filmina, donde se nos habla de que los milagros son actos coherentes con el reino. Es decir, Jesús no prueba su identidad con teoría, sino que la muestra con hechos que cumplen lo que Dios prometió. Y el pasaje clave para ello es Lucas 7, 22 y 23, donde Juan le había mandado discípulos, había mandado emisarios, porque Juan ya estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y querían saber si Juan el Bautista quería saber si Jesús era a quien esperaban. Y la respuesta de Jesús es esta: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y le da una lista de las señales. Primera señal: los ciegos ven. Luego, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio.
y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Eh, por lo tanto, según los sinópticos, eh, las obras de Jesús, limpiando a los leprosos, haciendo ver a los ciegos, haciendo andar a los cojos, esas obras son señales de que el reino ya está restaurando lo quebrantado. Eh, Ahora vamos a pasar a la definición de qué es una señal. Bueno, hablando de conceptos, ¿verdad? Ahí tenemos como definición la siguiente. Una señal del reino es un acto público en el que Jesús muestra la autoridad de Dios de forma coherente con la restauración prometida para revelar quién es Él y exigir una respuesta. Analicemos esta definición lo más rápido posible. Acto público, es decir, visible para todo mundo, excepto en aquellos casos en los cuales hubo milagros en privado para ciertos individuos a quienes Jesús les dijo que no dijeran a nadie, pero era porque él no quería provocar una reacción inconveniente de parte de la gente, sino que él decía, id y presentaos al sacerdote. Entonces, es un acto público, es decir, eran muchas personas testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, por medio de ese acto público, Jesús muestra la autoridad de Dios, es decir, se está presentando él mismo como Dios. Y eh, y eso que él está haciendo por medio del milagro es siendo coherente con la restauración prometida, es decir, es el cumplimiento de una promesa que está de promesas que se hacen en el Antiguo Testamento. Y para revelar quién es él. Ahí entonces se va descubriendo que él es en efecto el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y además de revelar quién es él, como ya lo dijimos hace un rato, exige una respuesta. Repito, exige una respuesta de aceptación o de rechazo. Y vamos a ver cómo las dos respuestas se dieron. En efecto, hubo quienes lo aceptaron, valientemente tomaron una decisión de creer que él, en efecto, es el Cristo, el Hijo de Dios, a pesar de las consecuencias que iban a sufrir, pero hubo otros que lo rechazaron. Hubo otros que se endurecieron más bien de corazón. Entonces, como podemos ver, ahí Dios tiene un propósito y es exponer los corazones de las personas. En Juan, por lo tanto, la finalidad es confesional, es para que creáis. Y en los sinópticos es para presentar al reino en acción aquí y ahora, con ese pasaje de Lucas 7. El reino ha llegado a vosotros. Muy bien. Aquí tenemos un apartadito que tiene por título creer por señales puede ser fe o puede ser trampa. Juan muestra dos cosas a la vez. Una señal puede llevar a una fe real, pero también puede alimentar una fe superficial, basada en el espectáculo. Vea qué interesante esta observación que se hace acerca del efecto que puede tener las señales, los milagros de Jesús. Por un lado, puede hacer que la gente crea y que su fe sea auténtica, pero por otro lado, puede hacer que la fe sea superficial, o sea, una fe basada en el show, en el espectáculo, como es la fe de muchos que son participantes en esos cultos donde se hacen milagros aparentes. Y aquí hay dos pasajes, ¿verdad? El ejemplo 1, que tiene que ver con la señal que despierta fe, nos refiere a Caná, donde la señal de convertir el agua en vino, esa señal revela la gloria de Jesús y fortalece la fe de sus discípulos. La lectura dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria
y sus discípulos creyeron en él. Ese fue el primer milagro de Jesús. Y ahí dice claramente que fue al ver ese milagro que Juan, Jacobo, Pedro y los demás que andaban con él, con María, ahí fue donde ellos empezaron a creer quién era él en realidad. Acordémonos de aquella pregunta que le hizo Cristo a Pedro. ¿Y tú quién dices? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16. Luego está el otro ejemplo de cuando la fe, perdón, cuando la señal se vuelve condición para creer. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de una fe que exige pruebas de la persona que dice, si no veo, no creo. Esa postura no busca rendirse a Jesús, lo que busca es tener control. Entonces, ahí está el pasaje clave que dice que entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y creo que tiene que ver con lo que el hermano preguntó acerca de la fe del centurión, acerca del milagro que el centurión vio. Este, bueno, podríamos leer ese pasaje rápidamente. Está en Juan capítulo 4. Vamos a buscar el pasaje. Aquí está. Juan, buscando Juan capítulo 4. Ok. Y estamos hablando de el pasaje donde él está en el versículo 48, muy bien, versículo 48. Aquí está. Ok, casi al final. Dice que es el hijo de un noble, más bien es un noble. Dice que vino a Caná de Galilea, más adelante dice, ajá, el versículo 48 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, perdón, pero es que me brinqué un pedazo. Vino pues Jesús otra vez a Caná, versículo 46. Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es extraño que Jesús le diga eso, pero es un comentario que él está haciendo. Y bueno, el asunto es que el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Podemos ver que el oficial del rey hizo caso omiso a lo que Jesús acaba de decir. Pareciera que es como una prueba que estaba lanzándole nuestro Señor a este oficial del rey. Era para ver cómo reaccionaba, porque le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Pero él humildemente le dice, desciende, Señor, antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ve la diferencia. No creyó por ver el milagro, creyó porque Jesús le dijo. Creyó la palabra, no lo que vio. Entonces ahí está la lección aprendida. Dice el texto que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y bueno, los siervos de aquel oficial sí vieron el milagro, pero ya el oficial ya creía sin haber visto. Muy bien, vamos a seguir entonces con una, no sé si, me parece a mí que sería bueno hacer una pausa. ¿Qué opinan? Una pausa, ¿verdad que sí? Porque no es bueno estar tanto tiempo uno sentado. Una pausa de 5 minutos. Vamos a estar haciendo ahorita mismo. Así que aquí voy a poner cese de la grabación y damos 5 minutos. Voy a poner en compartir el reloj de los 5 minutos que van pasando. Gracias por la espera y vamos a continuar con compartir. Vamos compartiendo.
compartimos la presentación donde tenemos la filmina que tiene que ver con creer por señales. Creer por señales puede ser feo, puede ser trampa. Ya la vimos. Básicamente la idea clave es que la señal no obliga a creer. Lo que hace en realidad la señal es revelar qué tipo de corazón es el que está mirando la señal. Eh, Acuérdense que pueden interrumpir, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios mientras vamos avanzando para que esto no sea algo tan monótono. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente filmina, que tenemos otro límite fundamental, y es que una señal puede ser malentendida cuando la gente se queda con el beneficio y no con el significado. Esto tiene que ver con aquello que dice Juan 6:26, que había multitudes que lo estaban siguiendo porque les había dado de comer anteriormente, y dice que Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque me habéis visto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál es la idea clave aquí? Que las señales apuntan a Jesús, pero algunos solo quieren pan. Es decir, no estaban conscientes de lo que significaba la señal. Lo que a ellos les interesaba era el producto de la señal. Lo que la señal les podía dar a ellos es lo que a ellos les interesaba. No el hecho de que Jesús de forma prodigiosa había multiplicado los panes. El énfasis de ellos está entonces en lo que quieren recibir y no en rendirse y en hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Entonces, cuando alguien usa señales para ganar seguidores, o cuando hace de las señales el centro del discipulado, se está saliendo del texto. Porque en el texto el centro no es la señal, el centro es Jesús, el Cristo. El enfoque es Jesús mismo. ¿Quién es Jesús? Eso es lo que importa. No es la señal en sí lo que importa, sino aquello a lo cual apunta la señal. Eso es lo que debería interesarnos, no lo que la señal produce. Es como, ¿verdad? Hoy mismo pasa mucho eso, que las personas en realidad tienen una tendencia narcisista. Muchos creyentes son narcisistas porque todo lo que hablan de Dios es en función de lo que Dios hace para mí, en función de lo que Dios hace para mí. Es decir, un narcisismo increíble. Y no están pensando en función de lo que Dios espera que nosotros seamos para Él. No entendemos que en realidad Dios nos hizo para Él. Dios en realidad no existe para nosotros. Somos nosotros los que existimos para Él. Nosotros creemos en el Señor. Sí, el Señor existe para nosotros, claro que sí, pero no es para que nosotros seamos el centro de todo lo que Él hace, para que nosotros seamos el desvelo que Él tiene. Sí, hay un pasaje que dice que somos la niña de sus ojos, claro que sí, pero eso no significa que Dios esté desvelándose por mí. Yo soy el que tengo que estar desvelándome por Él. Velad y orad, dice la palabra. Velad y orad. Eh, Muy bien, entonces vamos a seguir ahora con esta pregunta. Y si los milagros fueran propaganda religiosa, la propaganda busca que todos se suban al barco. En los evangelios pasa lo contrario. Las señales dividen. Las señales no producen adhesión automática. A menudo provocan discusión, rechazo y hasta hostilidad. ¿Por qué? Porque la gente no solo ve el hecho, lo interpreta. Unos lo reciben como señal de que Dios está actuando, otros lo ven como amenaza al orden y otros lo atribuyen al mal. Otros se acercan por interés. Eso vamos a estarlo viendo y si no logramos verlo en esta sesión, lo vamos a leer en el material que se está proveyendo posteriormente.
La idea clave es esta. Si fueran propaganda eficaz, producirían consenso, pero el resultado repetido en los evangelios es polarización. Por lo tanto, las señales no produjeron una respuesta uniforme, sino una respuesta diversa. Muy diversa fue la respuesta que, que produjeron las señales de Jesús. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente filmina, donde vemos cómo Pedro presenta a Jesús en el libro de los Hechos. Lo presenta como alguien cuya vida pública fue confirmada por Dios mediante señales visibles. Leamos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Acuérdense lo que sigue. A este crucificasteis por manos de inicuos. Acordemos que eso es lo que sigue. Eso está en Hechos 2:22. La idea clave aquí es que Dios actuó en público para señalar quién es Jesús y respaldar su mensaje. Por lo tanto, claramente vemos aquí que Pedro interpreta las maravillas, prodigios y señales como actos de Dios por medio de Cristo, de Dios por medio de Cristo. Así lo interpreta Pedro. Sigamos. ¿Cómo tratar testimonios antiguos de milagros sin prejuicio? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí vamos a entrar en un material muy interesante porque tiene que ver con lo que estábamos hablando al comienzo, que nosotros somos crédulos acríticos. Ese es un problema. Ser crédulos acríticos porque estamos diciendo que sí, que las señales son ciertas, que sí, que las señales convencen que Jesús en realidad es el Cristo, pero son palabras que nosotros no estamos entendiendo lo que significan. No estamos entendiendo lo que significa concluir que Jesús es el Cristo por las señales, porque nosotros mismos no las hemos visto. Y nosotros mismos tal vez nuestra fe no es resultado de haber examinado el testimonio. A eso se le llama credulidad acrítica. Así se le llama credulidad acrítica. Y ese es un prejuicio, es una preconcepción que tenemos. Ya nosotros venimos al tema de las señales con una decisión tomada muy superficial, es decir, sin realmente considerar todas las implicaciones que tiene esa decisión. Y una decisión que en realidad no es decisión, es adoctrinamiento que hemos tenido muy gradual a través de los años desde que estamos chiquiticos, oyendo hablar de Cristo y no entendiendo nosotros que quién es Cristo es una decisión que cada ser humano adulto debe tomar, ya no porque le dijeron sus antepasados, sino porque él mismo examinó la evidencia histórica, el testimonio que hay allí y decidió darle credibilidad a los testigos que hablan de Cristo. Muy bien, ese sería uno de los problemas, ¿verdad? Uno de los prejuicios. El otro prejuicio que es en el otro extremo se le llama escepticismo dogmático. Es decir, las personas que dicen que los milagros no ocurren. O sea, los milagros son imposibles. Y ellos concluyen que cualquier relato sobre milagros como los que están en los evangelios, ese relato es falso o es leyenda, es mito. Muy bien, entonces esos dos prejuicios opuestos vamos a estarlos examinando ahorita. Tenemos entonces aquí a dos eruditos que nos van a ayudar a hacer frente a estos problemas opuestos, a esos errores opuestos. El primero de ellos es Kinner. Kinner dice que los testimonios deben evaluarse y no
descartarse por definición. ¿Qué significa eso? Que no es honesto decir no creo en milagros, así que cualquier testimonio queda eliminado automáticamente. El que dice eso está siendo irresponsable, porque si fuera responsable, se preguntaría lo siguiente: ¿quién lo dice? ¿Quién está hablando de los milagros que Jesús eh, hizo? Eh, ¿son fuentes primarias o fuentes secundarias? Segunda pregunta, ¿qué tan cerca estuvo? ¿Fue persona que lo vio de primera mano o fue que le contaron? Muy bien, entonces, sí, estamos hablando con unas personas aquí ahorita, espérate. Luego tenemos otra pregunta. ¿Hay contradicciones? ¿Hay contradicciones? Es decir, ¿qué tan consecuentes o qué tan coherentes son los testimonios? Luego, otra pregunta. ¿Hay motivos para mentir? ¿Hay motivaciones en esos testigos por inventar las cosas? Otra pregunta. ¿Hay corroboración de terceros? Bueno, estas preguntas son las preguntas que una persona responsable se hace cuando se le habla de que Jesús hizo milagros. Es decir, no va a desentenderse así por definición, descartar ¿verdad? La existencia de estos testimonios. Lo va a tomar en cuenta. Lo importante es que Kinner no está diciendo que uno está obligado a creer. Lo que está diciendo es que uno está obligado a no cerrar el caso sin haberlo abierto. Sin haberlo abierto. Es decir, no cierre el caso sin haber examinado. No tome esa mala decisión. Muy bien. Vamos a ver quién es Kinner. Kinner es un erudito del Nuevo Testamento. Actualmente figura como F.M. y Ada Thompson, profesor de estudios bíblicos del Seminario Teológico en Asbury, en la ciudad de Wilmore, Kentucky. Aquí está la foto de él. Fue presidente en el año 2020 de la Evangelical Theological Society. Muy bien, es porque no vamos a mencionar un nombre solamente, vamos a ver quién es esa persona, si esa persona está académicamente, tiene autoridad académica para decir lo que dice. Y eso fue lo que dijo Kinner. Repetimos lo que dijo Kinner. Los testimonios deben evaluarse y no descartarse. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Herman. Herman. No sé si se pronuncia Herman o Herman. Él lo que dice en esencia es que habla de la posición del historiador académico, el historiador honesto, no necesariamente creyente, pero si es honesto en su profesión como historiador, él casi nunca va a concluir que ocurrió un milagro, pero puede conceder un mínimo de verosimilitud, un mínimo de verosimilitud. Un historiador verdadero evita afirmar diciendo Dios intervino, porque eso sería una conclusión teológica, eh, no sería una conclusión histórica. Pero aún así, un historiador puede decir cosas como las siguientes. Jesús fue conocido como sanador y exorcista. Eso es algo cierto, eso está históricamente corroborado, que así fue como se le conoció a Jesús. Tenemos también lo que se puede decir como historiador, que los contemporáneos de Jesús lo consideraban un hacedor de obras o de milagros. Y también puede decir que hay tradición temprana fuerte sobre eso. Es decir, que los documentos que dan cuenta de que Jesús hizo milagros son muy cercanos en fecha al momento en los cuales esos milagros sucedieron. Y aquí está la información acerca de quién es este señor Bart Ehrman.
Es un académico del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo. Y es profesor distinguido, James A. Gray, profesor distinguido de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, en la ciudad de Chapel Hill. Muy bien. Acuérdense que pueden interrumpirme. Seguimos con la siguiente filmina. ¿Para qué nos sirven Kinner y Ehrman? Bueno, para evitar lo que se le llama, lo que se conoce como caricaturas. Por un lado, Kinner nos ayuda a decir no cierre el caso sin considerarlo. Y Ehrman ayuda a decir no venda el método histórico como si pudiera probar lo sobrenatural. Eso es importante decirlo, ¿verdad? Lo sobrenatural no se puede probar. Eso no se puede probar. Eso es algo que nosotros recibimos por fe, por darle credibilidad a los testigos, pero no estamos probando nada. Solamente estamos creyendo sin haber visto. No como Tomás, que tuvo que ver para creer, ¿verdad? Nosotros estamos creyendo porque estamos dándole credibilidad, estamos dando por cierto lo que los testigos nos están diciendo por escrito. Y eh, con eso nosotros pues sacamos la conclusión de que sí hubo señales sobrenaturales que a nosotros nos dan suficientes razones para creer que Jesús en efecto es el Cristo, el Hijo de Dios, y que en efecto Él resucitó. Muy bien. Ahora, estos dos eruditos nos permiten escribir con honestidad las siguientes afirmaciones. Los evangelios presentan señales con intención teológica. La primera afirmación, ¿verdad? Eso es muy cierto. Cuando uno lee los evangelios, cada perícopa de los evangelios, uno tiene que preguntarse cuál es la intención teológica de esta perícopa, de este segmento del evangelio. ¿Qué fue lo que quiso, de qué fue lo que quiso dar cuenta este autor, este Pedro, este Juan, este Mateo, este Lucas? ¿Qué fue lo que quiso? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué intencionalidad había? Intención teológica es lo que había. Es decir, presentar a Jesús como el Cristo. Ahora, otra afirmación es esta, que el lector tiene filtros previos. Repito, el lector tiene filtros previos. Es un fenómeno natural. Todo ser humano cuando lee, todo lo que lee lo filtra, lo filtra. Es decir, no es objetivo en su forma de consumir el material escrito acerca de Cristo o de cualquier cosa. Ya trae prejuicios. Y por eso es importante estar conscientes y preguntarles cuáles son los filtros que yo tengo. Y el filtro más obvio, el más claro que hemos tenido es este filtro, el filtro de la credulidad acrítica. Es decir, leemos la Biblia, pero siendo acríticos, es decir, no tenemos criticidad para leer la Biblia. No nos planteamos preguntas, somos crédulos. Por lo tanto, somos malos apologetas si nosotros no nos hacemos, si no desarrollamos eso que se llama criticidad y si nosotros no estamos conscientes de los filtros que ya traemos, porque entonces lo que vamos a percibir es lo que queremos, lo que nos gusta que nos diga y no lo que en realidad nos está diciendo el autor. La intención del autor no nos va a llegar porque no estamos entendiendo lo que está diciendo, quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo y las implicaciones, las consecuencias que hay para que ellos crean eso que está diciendo. Al no estar conscientes de eso, entonces ponemos filtros. Muy bien.
Otra afirmación, la historia puede conceder un mínimo. Sí, sí, eso es muy importante entenderlo. La historia no lo concede todo, pero concede un mínimo. Por lo menos ahí hay algunos documentos de Josefo, otros documentos de otros autores clásicos que son terceras fuentes eh, que nos pueden dar una idea de que sí hubo alguien llamado Cristo. Documentos que no son bíblicos. Y luego, la última afirmación es que la fe cristiana interpreta esas obras como acción de Dios en Cristo. Recordemos eso, ya lo dijimos anteriormente. Las señales son obras de Dios por medio de Cristo. Seguimos. ¿Qué es lo que hace Juan entonces? Juan lo que hace es presuponer que la señal no elimina la responsabilidad del receptor. La que hace más bien es intensificar la responsabilidad del receptor. Eso es lo que hace la señal. Las señales no convierten a la gente en robots. Las señales no obligan a creer. Al contrario, hacen que el rechazo sea más culpable y la fe sea más deliberada. Repito, las señales, lo que hacen las señales cuando son examinadas de forma objetiva, sin filtros, las señales lo que hacen es que aquellos quienes rechazan las señales, entonces su rechazo es más culpable. Es decir, hay más culpa porque está rechazando algo que se le está presentando de una forma, digamos, muy presente. Esto recuerda aquellos pasajes de Cristo cuando lanzó ayes sobre las ciudades impenitentes, porque les dijo, ay de vosotras, creo que dijo Tiro y Sidón, porque si en vosotras se hubieran hecho las cosas que sucedieron en Sodoma y Gomorra, algo así dice, ¿verdad? Tiempo ha que se hubieran arrepentido. Muy bien. Y luego tenemos aquí que las señales hacen que la fe sea más deliberada. Es lo que vengo diciendo hace rato. ¿Ve? Hace rato vengo diciendo eso. Que quien concluye que Jesús es el Cristo y que Jesús es en efecto el Hijo del Dios viviente, entendiendo lo que eso significa. Entonces, esa persona está tomando la decisión de creer, pero es una decisión deliberada, una decisión intencional, es decir, yo voy a creer y no me importan las consecuencias que esto tenga, no me importan los cambios que esto vaya a producir en mi forma de ser y en mi forma de pensar, y si esto me va a crear enemigos, no me va a importar porque la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios amerita que yo tome esa decisión. Aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De los que de las respuestas, ¿verdad? La responsabilidad del receptor, del que está viendo las señales. En Juan 6:26 tenemos aquellos que ven señales, pero se van por interés. Luego estamos hablando de aquellos que ven señales, pero se endurecen. Y por último, los que ven y creen, como el ciego que a quien Jesús le devolvió la vista. Y bueno, aquí tenemos una afirmación muy importante, no leer los milagros ni como ingenuo ni como cínico. Evalúe los testimonios sin prohibiciones previas, reconozca que el método histórico puede y no puede concluir y lea los evangelios según la intención de ellos. ¿Cuál es la intención de los evangelios? Llevarnos a decidir qué vamos a hacer con Jesús. Esa es la intención de los evangelios. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Muy bien. Pasamos ahora a el apartado que tiene que ver con la anticipación, cómo en el Antiguo Testamento se anticipan las señales.
Pero antes de seguir, me gustaría saber si hay alguna pregunta de parte del grupo de Rolando o de parte de Humberto, tal vez. Alguna pregunta que pueda haber o comentario. ¿Cómo vamos hasta aquí, Humberto? Dime, dinos, ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, yo creo que vamos bien. Lo que pasa es que es mucho material, como dijimos nosotros desde el principio, ¿ya? Pero realmente nosotros, por ejemplo, que no hemos visto los milagros de Jesús, que no estuvimos en esa época, bueno, los leemos en la Biblia y los creemos, pero aún así, recuerda que hay fuentes históricas que los atestiguaron y que los escribieron, y aún historiadores que no fueron cristianos, como por ejemplo Tácito o Flavio Josefo, que fueron contemporáneos de Cristo y ellos tienen sus obras, Guerra de los Judíos, Antigüedades, Anales, en donde si tú o si ustedes leen esas obras, ahí se van a encontrar muchísimas citas en donde ellos hablan de un tal Cristo haciendo milagros. No voy a citar las citas ahorita porque no tengo memoria fotográfica, pero sí tengo los libros. Ok, muchas gracias. Excelente, Humberto, excelente. Es muy refrescante oírte y nos ayuda entonces a recibir retroalimentación de la audiencia. Me gustaría ver si Rolando tiene alguna retroalimentación que darnos de parte de los suyos. Rolando, ¿tienes la palabra? Gracias, hermano Carlos, pero aquí no quedamos sin señal. Y no era divina, quedamos sin señal. Te escuchamos muy poco. Ok. Pero está bien, ahora mismo estábamos escuchando a Chacón. Por supuesto coincido con él en todo lo que él ha expresado, como también entendemos bien lo que nos ha transmitido en la reflexión que nos hacía a través de lo que tienes ahí. Pues nada, muy contento, hermano, por este tiempo de compartir con ustedes. Y a pesar de que aquí en Cuba tenemos bastantes dificultades con la conexión, que a veces se va y viene y se va, pues tratamos de continuar hasta el final. No vamos a desistir porque creo que la clase es muy importante y por medio de ella vamos a confirmar lo que ya, por supuesto, nosotros por tiempo hemos estudiado y hemos visto, pero esto nos ayuda a confirmar más nuestra decisión de mantenernos firmes en el camino. Gracias por la reflexión que nos hacía de cómo realmente poder tener la seguridad de que tenemos que tener una fe verdadera, no una fe bajo desconocimiento o de ignorancia, sino una fe basada, aparte de los hechos expuestos por los apóstoles, que fueron vivencias que ellos mismos pudieron ver, como Pablo decía, es hablado lo que he visto y oído. Nosotros, aunque no hemos visto, sí tenemos las escrituras de lo que ellos vivieron y para nosotros es más que suficiente, ¿no? El tener la escritura en nuestras manos. Esto nos muestra la veracidad de lo que ha ocurrido en tiempos antiguos, en época de los apóstoles y en la vida de Jesús. Y por supuesto, para nosotros una confirmación a través de este estudio de poder mantenernos firmes aún más por medio de la fe. Por eso le doy muchas gracias a usted, hermano, y a todos los que han intervenido hoy. Gracias, Rolando. Bueno, en ese momento nada más, ¿verdad? Recordarles que nuestra decisión de creer es una decisión que debe tener un sustento. Nosotros deberíamos ser capaces de dar cuenta de, sí, yo creo, pero deberíamos ser capaces de contestar la pregunta, ¿pero por qué creo? ¿En qué te basas para creer? Respuesta corta. Me baso en el testimonio que dejaron por escrito aquellos quienes vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos y palparon con sus manos a Cristo. El testimonio de ellos para mí es creíble. En otras palabras, ellos, los testigos
de primera mano, para mí son fuentes primarias. Son fuentes primarias y yo decido que ellos están diciendo la verdad. Yo decido eso. Yo decido que ellos están hablando la verdad, que no están mintiendo, que no están inventando eso que dejaron por escrito en los evangelios. Y luego lo que escribió Pablo en las epístolas. Y por último, lo que escribió Juan en el libro Apocalipsis, que todo junto con el Antiguo Testamento constituye evidencia de que Dios es un ser real y que Él se manifiesta por medio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres manifestaciones de Dios, las tres personalidades de Dios, son reales según el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras constituyen testimonio para nosotros. Mi fe viene de lo que dicen las Escrituras, no de lo que, del lavado de cerebro que antes de yo creer, yo creí que creía. Cuando yo no había hecho el examen por cuenta propia de ese testimonio, yo decía que sí creo. Yo creo, pero no sabía lo que estaba diciendo. Todo el mundo dice que cree, pero no sabe lo que está diciendo. No puede dar cuenta de su fe. Eso es muy importante estarlo tratando de comprender, meditándolo, hasta que podamos llegar a tener una narrativa que sirve para evangelizar, que sirve para dar cuenta a quienes nos piden razón de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. Muy bien. Vamos a pasar ahora, si nos queda tiempo, en los próximos 12 minutos, a hablar acerca de cómo las señales que Jesús hizo y de las cuales se da cuenta de ellas en el Nuevo Testamento, esas señales ya se habían anticipado en el Antiguo Testamento. Es decir, como dice aquí la Filmina, Jesús no inventa el sentido de sus señales. Lo que hace es ubicarlas en la esperanza escrita de la escritura de Israel. Esa esperanza no es solo perdón interior, sino que es restauración visible en forma de sanidades, de liberación de demonios y vida dada a los muertos. Cuando dice así, cuando dice Isaías 35, del 5 al 6, vamos a leer un pedacitico nada más. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, el cojo saltará como un ciervo. Ahí podemos ver que Isaías está prediciendo 700 años antes de la venida de Cristo de que eso iba a suceder. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. De modo que cuando Jesús sana y libera, lo que él está diciendo es, esto es lo que Dios prometió y ya empezó. Y ya se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que Dios prometió por medio de Isaías. En Isaías 61 también se presenta el reino como misión. La restauración prometida no es solo poder, es misión. O sea, Dios unge y envía para anunciar buenas nuevas y traer liberación real a quebrantados, cautivos y oprimidos. En Jesús, palabra y obra van juntas. Se anuncia el reino y se hace visible. Leyendo Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a publicar libertad. Todo lo que dice ahí, él lo dice en Lucas capítulo 5. El reino no se demuestra solo con milagros, se proclama y se encarna. Hablando del anticipo de las señales del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, tenemos que en Isaías 53 se tiene restauración con costo. El costo de esa restauración es el sufrimiento de Cristo, no es salud automática.
Las señales no son show ni promesa de salud garantizada. La restauración está ligada al siervo sufriente. Él entra en el dolor humano y lo carga. Por eso las sanidades son anticipos, no la consumación final. Cuando dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. La idea clave es que Jesús sana como parte de su misión redentora, pero la restauración completa todavía está por venir. Más atrás en el Éxodo vemos señales como liberación y juicio. En el Éxodo las señales no son espectáculo, son intervención pública de Dios. Dios usa señales para derrotar la opresión, desenmascarar ídolos y formar un pueblo. Eso es lo que sucede en Éxodo. Las señales exigen respuesta, fe y obediencia o producen endurecimiento. Como ven ustedes, la respuesta es diversa. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La idea clave es aquí que las señales revelan quién gobierna y liberan del poder del que esclaviza. Y esto reaparece en Jesús, sobre todo en los exorcismos. También está el caso de Elías y Eliseo, con el título Obras que anuncian restauración. Dios ya había mostrado por medio de Elías y Eliseo cómo se ve su misericordia en acción. Vida, sanidad y limpieza. No es magia privada, son obras públicas que revelan a Dios como el que restaura. Los milagros de Jesús no aparecen de la nada, son la culminación de ese patrón, ahora con autoridad mesiánica. Entonces, es decir, el tema de los milagros no es exclusivo de Jesús. El tema de los milagros es culminación en Jesús. En Jesús es donde culminan las señales de las cuales ya se había dado inicio en el Antiguo Testamento. Y hay dos citas aquí. Una de primero de Reyes 17:22. Y volvió el alma del niño a él y revivió. Y luego segundo de Reyes 5:14. Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Idea clave, lo que en los profetas fue señal parcial, en Jesús aparece con plenitud y propósito. Hasta aquí lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y aquí comienza con las señales en el Nuevo Testamento para lo cual no hay tiempo. Llegamos a una conclusión aquí, invitándoles a leer el material que se les va a compartir por WhatsApp. No solamente se les va a compartir un documento de Word, como le compartí a Humberto, también se les va a compartir un PowerPoint que simplifica mucho lo que está en el documento de Word. El capítulo 5 se comparte también en PowerPoint para ustedes. Así que llegamos a un final y le pedimos a Rolando que nos ponga a Disney a orar, por favor, para terminar esta sesión del día de hoy. Rolando, por medio de Seida tal vez ponemos a Disney a tener una oración de cierre. Bien, oremos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, gracias te damos por este día, Padre. Gracias por este maravilloso estudio, esta maravillosa enseñanza que hemos recibido de parte de usted a través de nuestros hermanos. Te pedimos las ricas bendiciones para todos ellos, para también todos los estudiantes, Padre, y que nos permita, Padre, esta enseñanza poder aplicarla a cada una de nuestras vidas. Guíanos hacia nuestros hogares, permítenos tener una noche en paz, en bendición, descansar, y mañana, conforme a tu voluntad, comenzar un nuevo día, dándote las gracias
y adorándote, Padre. Gracias, mi Dios. Humildemente, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pedimos que nos perdones si en algo te hemos fallado. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Feliz tarde a todos. A ver,